En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santo Espíritu de Dios, humildemente te pedimos que te apoderes de esta reunión, que llegue hasta nosotros el mensaje que nuestro Padre Dios tiene para cada uno de los asistentes. Contamos con tu divina presencia, con tu divina ayuda, para que te poses en la mente de Rafael y comunique ese mensaje para poder nosotros disfrutar de tu santísima palabra y que el fruto que tú quieres que nosotros demos sea abundante de acuerdo con tu santísima voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos en el nombre de tu divino Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre nuestro, Que estás en el cielo, Cielo santificado santificado sea tu sea tu nombre. nombre. Venga a Venga a nosotros tu nosotros tu reino. reino. Hágase tu Sea voluntad en la tierra tierra como en el y cielo. cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan pan de cada de cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos perdonamos a a los los que que nos nos ofenden. ofenden. No No nos nos dejes dejes caer en la caer en la tentación tentación y y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena Llena eres eres de de gracia, gracia, el el Señor Señor es es contigo. contigo. Bendita Bendita tú tú eres eres entre entre todas todas las las mujeres, mujeres y y bendito bendito es el el fruto fruto de de tu tu vientre, vientre Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por ruega por nosotros, nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en Como el era en el principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Ya estamos ahora en el tiempo ordinario. Ya se acabó Pentecostés, entramos en el tiempo ordinario que va a durar hasta el Adviento, que ya es final de noviembre a diciembre. Ahora aquí los ornamentos son verdes, pero el ornamento de la Santísima Trinidad es blanco. O sea que en este domingo los ornamentos son blancos. En el Evangelio es muy corto, o sea, es Juan 3 del 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El misterio de la Santísima Trinidad es, lo que podríamos decir, la intimidad de Dios. Dios nos deja saber cuál es su intimidad. Tres personas y una sola naturaleza. Un solo Dios. Ese es un misterio, es un dogma de la iglesia, básico de la iglesia, pero que yo no puedo explicarlo. Lo acepto, pero no puedo entenderlo. Simplemente lo acepto como tal. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero es un solo Dios, una sola naturaleza, tres personas y una sola naturaleza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso en el credo que nosotros hacemos en la misa, que es el credo de Nicea, de Constantinopolitano, nosotros hacemos primero, creo en Dios Padre, creador del mundo, creo en Jesucristo, su único Hijo, y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Entonces, ahí viene la diferencia y es el motivo
de por qué los griegos ortodoxos no están unidos a la Iglesia Católica, porque ellos no aceptan que el Espíritu Santo proceda del Padre y del Hijo. Es lo que ellos llaman el filioque. Filios es en griego, hijo, que el Espíritu Santo desciende del Padre y del Hijo. Ellos dicen que el Espíritu Santo desciende solamente del Padre. Y ahí viene, por eso es muy difícil que se pueda hacer la unión completa de los ortodoxos griegos con la Iglesia Católica, porque es una verdad teologal. La Iglesia Católica no puede cambiar nada. Lo que hizo el credo de que fue en el 325, 300 años 325, de Nicea y Constantinopla, que es, creo en el Espíritu Santo, Señor de la doble vida, que procede del Padre y del Hijo. Ese es el filioque, eso es lo que ellos no aceptan. Ellos dicen que el Espíritu Santo es solamente del Padre. Seguimos adelante. Entonces, lógicamente, eso de que son tres personas, pero una sola naturaleza, porque es un solo Dios, yo no puedo entenderlo, yo no puedo explicarlo, lo acepto como verdad fundamental de la Iglesia Católica. Simplemente, es la intimidad de Dios. Dios nos la revela. Y nos revela todavía más en el Evangelio de Juan, ese capítulo 3 del 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo, el amor que Dios nos tiene, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca. Eso es bellísimo. O sea, porque nosotros estamos fundamentados en el amor que Cristo nos tiene a nosotros. Porque Él nos ama, Él nos libera, Él nos justifica, nos libra de nuestros pecados cuando nosotros pedimos perdón y el Señor nos lo concede. Nos hace hijos, verdaderamente hijos de Él, porque estamos en contacto con Él. El pecado rompe la unión de nosotros con Dios hasta que nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, prometemos no volver a caer y el Señor entonces nos recibe de nuevo y ese amor se restituye. O sea, no es para condenar, sino para salvar, para perdonar cuando la persona está arrepentida y entonces Dios nos restaura esa alianza que tenemos con Él. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Así que ese evangelio es bellísimo de Juan 3, 16 al 18. El salmo va a ser un extracto del libro de Daniel, del profeta Daniel del Antiguo Testamento. Y la antífona, que es lo que se repite, va a ser: Señor, bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres, bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Tu nombre quiere decir tu persona. Bendito seas en el templo santo y glorioso, bendito seas en el trono de tu reino. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada a los abismos y que te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Y entonces esa es la parte de Daniel, capítulo 3 de Daniel, un extracto de Daniel. Lógicamente, yo me quiero hacer una mirada a lo que es la fiesta de Pentecostés, que fue anterior, el domingo anterior. O sea, lo importante de esa fiesta es el Pentecostés es una fiesta judía. O sea, de las grandes fiestas judías hay tres. Una es Pentecostés, otra está la Pascua judía y la otra es los tabernáculos. Son las tres grandes fiestas de los judíos. O sea, la fiesta de la Pascua es un sábado, el sábado. O sea, donde Jesucristo fue crucificado el viernes antes del sábado. Y entonces por eso es que ellos querían que se bajara de la cruz a los cuerpos de los dos ladrones y de Jesucristo, porque no quería que se celebrara la Pascua con esos cuerpos puestos en la cruz. Pero mandó, ellos los judíos, los judíos le pidieron a Pilato que pudieran bajar esos cuerpos. Y entonces Pilato dijo, bueno, corten, fracturen las piernas para que se acaben de morir.
cuando ellos fueron, vieron que los dos ladrones les fracturaron las piernas, pero al llegar a Jesucristo vieron que ya estaba muerto. Pero el centurión romano le metió la espada en el costado del cuerpo y de ahí salió sangre y agua. Ese centurión se llama Dimas y es San Dimas, porque en ese momento él dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Fue su conversión. Porque de un cadáver, aunque tú lo pinches, no sale nada. Pero cuando él le pasó la espada, precisamente la lanza, se la metió por el costado, que penetró en el corazón, salió sangre, un zorro de sangre y agua, que va a ser para nosotros los dos sacramentos básicos, el bautismo, que es el agua, y la sacra, que es la Eucaristía. Entonces, precisamente San Dimas es santo de la Iglesia Católica. Si usted va a San Pedro, a la Basílica de San Pedro, las 4 estatuas que están alrededor de lo que es el baldaquino de Bernini, que es lo que cubre el altar papal, al frente a la izquierda, yo estoy aquí, al frente a la izquierda está la estatua de San Dimas con la lanza. Y dentro, en un tabernáculo que hay arriba de esa estatua, está la punta de la lanza que penetró en el costado de Cristo. Ese es San Dimas. O sea, ese hombre se convirtió. Ahí hubo 2 conversiones grandes. El ladrón que le dijo a Jesucristo, llévame al reino tuyo. Y Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. O sea, lógicamente ahí justamente fue la conversión del buen ladrón. O sea, eso llega al final de la vida y cómo Jesucristo actúa, Dios actúa en un momento determinado y hace una conversión de la persona que se entregue a Él. Y por eso es el sábado, que era la Pascua, ellos querían que no hubiera cadáveres puestos ahí. Y al día siguiente, Jesucristo resucita. Ya no es el 7º día, sino que es el primer día de la semana, que es el domingo, el Domine. Domine en latín quiere decir Señor. Y entonces los países cuyo idioma desciende del latín son los países latinos. ¿Y quién son latinos? Italia, España, Portugal, Francia y Rumanía. Tienen idiomas que proceden del latín, por lo tanto son latinos. Entonces, por eso es que nosotros, la gente piensa que latinos solamente son los de América Latina. No, latinos son todos estos 5 países que descienden. Por eso es que entonces al primer día de la semana le cambian el nombre y le ponen domingo. Domingo viene de Domine, que quiere decir Señor. Los días de la semana tienen nombre de astros. Lunes la luna, martes Marte, el planeta Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus y el sábado Saturno. Pero entonces los cristianos precisamente ponen el primer día, no le van a llamar como los anglosaxos. Los anglosaxos llaman al primer día Sunday o Sonntag. Sunday en los ingleses le llaman día del sol. Sonntag en alemán quiere decir día del sol, pero nosotros le llamamos domingo, día del Señor. A mí me gustan mucho los brasileros, porque los brasileros descienden de Portugal y ellos no ponen nombres lunes, martes, miércoles, ellos ponen feria. Primera feria, segunda feria, tercera feria, cuarta feria, quinta feria. Feria quiere decir día. Y entonces ellos no usan los nombres paganos para los días entre semana. Y el primer día de la semana es el domingo, que es el Domine, que es el día del Señor. Por eso es una cosa importante, porque a veces no sabemos por qué pasa eso, ¿no? Pero es importante.
Entonces, la fiesta esa de los judíos es, fíjate, el sábado de la Pascua, Pentecostés, que es el día de cuando Moisés recibe la ley de Dios, la ley de los 12 mandamientos. Y la de los tabernáculos es en el otoño del hemisferio norte, que es cuando ellos hacen tiendas para recordar cuando ellos estaban en el desierto, que acamparon en tiendas de campaña y tenían una tienda especial, que era la tienda del encuentro, donde tenían el arca de la alianza y ahí hacían oración. Entonces, lógicamente, dos relatos de Pentecostés. Juan relata el Pentecostés el mismo día de la resurrección del Señor. El domingo, primer día de la semana, cuando el Señor había resucitado, en esa noche se aparece en el cenáculo donde ellos estaban reunidos, que es el Evangelio del domingo pasado, y es cuando le dice, reciban el Espíritu Santo. Para Juan, ahí pasó la entrega del Espíritu Santo. Pero Lucas, que escribió después, él amplía la fiesta y entonces pone la venida del Espíritu Santo cuando viene Pentecostés, 6 semanas después de la Pascua. Cuando viene la venida del Espíritu Santo, lo pone como si fuera la ley que observaban los judíos. Por eso había en Jerusalén tanta gente de tantos países distintos, porque era lo que se llama la diáspora. Los judíos estaban regados por el mundo entero y había personas que habían venido de diferentes ciudades, por eso hablaban diferentes idiomas. Y cuando Pedro da el discurso que hace para aquella multitud, todos entendían lo que Pedro hablaba a pesar de hablar diferentes idiomas. Se dio lo que se llama la ecolalia, o sea, toda la lengua era para ellos la misma lengua. Hablaban, podían entender lo que Pedro hablaba. Pedro era un Galileo, o sea, que era judío, hebreo. Y lógicamente ellos podían entenderlo, aunque eran de diferentes idiomas. Y esa fue la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo es precisamente lo que hace empujar a la iglesia. No es que Jesucristo desaparece y viene el Espíritu Santo y se hace cargo, no. El Espíritu Santo viene a hace reafirmar la presencia de Jesucristo en medio de nosotros. Él es el que reafirma. Somos asamblea, somos cuerpo de Cristo y por lo tanto la cabeza de la iglesia es precisamente Jesucristo el Señor. Esa es la parte que el Espíritu Santo hace. Y entonces despliega los carismas, frutos que da a diferentes personas y va distribuyéndolas para que la iglesia crezca a continuación. Y parece que la iglesia es como una nave que tiene velas izadas y el viento y espíritu es lo mismo en griego, es la misma palabra. Por lo tanto, por eso, cuando Jesucristo está hablando con Nicodemo, le dice, el viento viene, sopla y no sabemos de a dónde ni de dónde viene. Eso ahí no puedo sustituir la palabra de viento por espíritu. El espíritu sopla donde quiere, porque nadie le pone barreras. Él se aparece y acciona en momentos determinados sin que nadie pueda hacer nada en contra de eso. Sin embargo, tiene el poder porque Él es Dios también. Hay un solo Dios, pero son tres personas con una sola naturaleza, que es el misterio de la Santísima Trinidad, que es el que estamos celebrando este domingo. Por eso la iglesia está infundida por el viento del Espíritu Santo, que hace que crezca, que siga adelante, que supere situaciones distintas. Señor, ven en mi auxilio y líbrame de todo pecado. Esa es una frase que te ayuda mucho en momentos de tentaciones. No me sientas abandonado, Señor. No me abandones. Libérame y está siempre junto a mí. Esa es la parte y es lo que nos da el Espíritu Santo, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no está por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo nos decía en la segunda lectura de la misa pasada. Por eso estamos ahora afirmando el misterio, los dogmas de la iglesia,
Yo no puedo explicarlo, sinceramente. No se puede explicar porque son la intimidad de Dios. Yo no puedo explicar por qué son tres personas distintas, pero una sola naturaleza, un solo Dios. No puedo. Lo acepto. Es una verdad revelada. Ese es el dogma, una verdad revelada, y yo lo acepto como fundamento de mi vida. Ahora pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas sobre lo que hemos hablado. Sí, Rafael, ¿no? Sí, Sí, Rafael, dos cositas. En cuanto a las fiestas judías, el Yom Kippur era una fiesta, creo que se llama así Yom Kippur, la el Yom fiesta de la Kippur expiación, era les arrojaban de sangre, algo así. purificación de ellos. ¿Era fiesta también? Sí, era fiesta también, el Yom Ya, Kippur. una fiesta El Yom judía. Kippur, precisamente, que es cuando pronuncia el sumo sacerdote de ellos, iba al templo y pronunciaba la palabra Yahvé, Yahweh, porque recuerden que para ellos el nombre de Dios es santo. Ujú, Y entonces ellos no decían Yahvé, ellos decían El Shaddai, Adonai, que eran palabras hebreas que significa Señor. Y entonces, pero ese día, el sumo sacerdote solamente una vez al año pronunciaba el nombre de Yahweh, que era Yahvé, en el templo, en el santo de los santos. Pero claro, el templo desapareció. ujú, En la claro. sinagoga no hay templo. La sinagoga es solamente la palabra de Dios. Ujú, sí. La otra pregunta, o mejor dicho, el otro comentario era, el centurión romano era Longinos. San ¿Cómo? Dimas es Longinos. El centurión Longinos, romano, Longinos o Longinos. Longinos. Ese fue Sí, el centurión romano que el le de la, perforó a sí, San Jesucristo el Dimas era costado. el, Longinos sí, San Dimas es el ladrón que es el se ladrón, ganó el buen el, ladrón, ya, Dimas. sí, eso. Y Que es la San otra, Dimas. San Ya. Dimas, sí, ajá, y el Longinos o Longinos es el de la lanza. Y la siguiente, lo que me interesó mucho es cuando, o sea, no podemos entender lo de la Santísima Trinidad, está por encima de nuestro entendimiento. Y aquí San Agustín es muy importante en dos partes, ¿no? En primer lugar, la experiencia que él tuvo, ¿no? En la playa, que seguramente ustedes lo saben muy bien, ¿no? Donde, bueno, El niño que iba por la playa el niño que trataba de pasar todo el mar al hueco del, ¿no? es Pero un hijito, mollito. ¿no? Sí, es hijito, pues, pero tú te estás viendo, ya pues es lo mismo que estás haciendo, Agustín, tienes que tratar de entender la Santísima Trinidad. Eso por una parte, y por la otra estaba escuchando unos comentarios, bueno, muy interesantes sobre San Agustín, ahora que está de moda por el Papa, por supuesto. Ya, entonces, San Agustín es el gran buscador, ¿no? A través de su estudio, él estudiaba, pero no llegaba a Dios. Entonces, con su conversión, él comienza, dice, yo creo esta verdad, no la entiendo, pero a raíz de que creo, comienzo a desarrollar un edificio de argumentos. Muy interesante, mientras que antes él era puro argumento para llegar a una verdad y no llegaba porque terminó en maniqueo, terminó de horóscopo, terminó de todo. Entonces, a partir de su conversión, este esquema de a través del argumento llegar a la verdad, no, voltea. No. Entonces, ya, muy bien. Esta es la Santísima Trinidad. De aquí voy a buscar los argumentos. Muy, muy interesante. Eso simplemente quería aportar. Es que los dogmas son verdades que la Virgen María es virgen antes, durante y después del parto. Yo no puedo explicarlo. ¿Cómo una mujer va a tener un hijo y sigue siendo virgen? No puedo. Pero esa es la verdad sobre la Virgen María. O sea, el primer dogma sobre la Virgen María es Madre de Dios. Bien. Otro dogma es virgen antes, y después del parto. No lo puedo explicar. Lo acepto como una verdad, simplemente. Ya. Son cosas que no se pueden explicar. Vamos, sobrepasa, porque son verdades sobrenaturales que sobrepasan mi mente. El hoyito de mi cerebro es muy pequeño. No cabe. No cabe esa verdad ahí. No puedo explicarlo. Te has quedado pensando. No, sí, ese es, efectivamente, ¿no?
hay que ser muy humilde para pensar definitivamente cómo se me ocurre a mí que voy a poder entender a Dios, ¿no? O sea, tendría que tener un cerebro de Dios y eso es imposible, ¿no? Claro, Entonces, imposible. imposible, ¿no? Es otro nivel, Definitivamente. es otro Ajá, es nivel. otro nivel. Entonces, ahí viene lo que es la fe, Ahí no el llego salto en yo, la fe. ¿ya? Ajá, Pero lo acepto por fe. Lo acepto como claro. verdad revelada y lo acepto como tal. Ya. O sea, los cuatro dogmas sobre la Virgen es Madre de Dios, Virgen antes, de y después del parto, la Inmaculada Concepción y la Asunción. O sea, Asunción es distinto a ascensión. Asunción quiere decir que fue asumida, fue levantada, porque ella por sí misma no podía levantarse porque ella no era Dios. Dios la levantó, la asumió. La ascensión, sí, Jesucristo asciende por su propio poder porque es Dios. ¿Eh? Esa es la diferencia entre ascensión y asunción. Y después Inmaculada, que fue, nunca tuvo el pecado original. O sea, nació sin tener pecado original. Nunca tuvo mancha de pecado original, que es la Inmaculada Concepción, que es la verdad que se revela en Lourdes precisamente. O sea, el Papa había declarado la Inmaculada Concepción, Pío IX, en 1854, como dogma. Y en el 58 se aparece la Virgen en Lourdes y ahí se aparece ella con yo soy la Inmaculada Concepción. La Virgen en Lourdes. Cuando el cura le dice al párroco, le dice a Santa Bernardita, dime quién es esa señora, pregúntale su nombre. Y entonces ella fueron 18 apariciones. En la última aparición que le diga el nombre, y entonces ella cuando dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Santa Bernardita era analfabeta. Ella no sabía lo que era Inmaculada ni lo que era Concepción. Y entonces de la cueva a la parroquia, ella iba Inmaculada Concepción, Inmaculada, para que no se lo olvidara, Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción. Cuando llegó y le dice al cura, Inmaculada Concepción, el cura dijo, es una verdad, sin lugar a dudas que esas apariciones son reales, porque ni ella sabe lo que es Inmaculada ni lo que es Concepción. Rafael, y ahora, bueno, que estamos hablando de la Virgen, hay un tema que a mí sí me tiene un poco confundida, digamos, ¿no? Es en cuanto a este título, este adjetivo de corredentora. Siempre hasta el Papa Juan Pablo II, ¿no? Ha dicho que la Virgen era corredentora. Tenemos a San Pablo que dice, yo completo, con mi sufrimiento completo, lo que falta al sufrimiento de Cristo. Sí, Hay toda una teología al respecto. No es que falte nada en Cristo, obviamente, sino que es el aporte que podemos nosotros dar bien. a eso, ¿no? Obviamente. Y entonces de un momento a otro dicen, no, ya no es corredentor. Incluso en mi libro de laudes, por ejemplo, en mi libro de laudes, ahí están los signos, dice, oh Virgen Santa, corredentora, y ahora hay que borrarlo, ¿no? Porque ya no es corredentora. Entonces, me pareciera que, no sé, si El tantos problema, eso papas, lo tanta gente, explicó muy ajá, bien el Papa León XIV. no lo entendí, sí. El único redentor es Cristo Jesús. Eso lo sabemos todos, pero como dice San Pablo, completo conmigo, completo con mi sufrimiento. Todos seríamos corredentores en parte, si ofrecemos nuestros sufrimientos con Cristo. O sea, Ya. esa es la prerrogativa como cristianos y como Somos nuestra... sacerdotes Ajá, exacto. del pueblo. El Sacerdote. pueblo de Dios es Ujú. sacerdotal. Es sacerdotal, sí, O sea, no es efectivamente. el sacerdocio del pueblo, no es lo mismo que el sacerdote No, sacramental. no, sacerdocio ¿Ok? común, que nos viene Exacto, por el exacto. bautismo. Ujú. Porque somos sacerdotes, podemos Ajá. ofrecer al Padre Sí, todos los sufrimientos, las buenas exacto. obras que hacemos, etcétera, Ujú, etcétera. Y ujú, podemos ofrecer esas cosas por otra persona. Yo puedo ajá, ofrecer sufrimientos míos por la conversión de alguien, sí. pero a través de Jesucristo. Cristo, Jesucristo es definitivamente. el único que puede convertir. Yo no Ujú, puedo convertir. Él es el que puede convertir. claro.
Esa es la parte importante. Pero yo O creo sea, que eso, pero, ¿eh? perdón, discúlpame que te interrumpa, yo creo que eso los católicos lo tenemos bien en claro, pues eso como que nos deja, o a mí, lo que siento es que como que si a mí hasta me enseñaron que era corredentora, francamente, me enseñaron así, me pusieron, no sé, Redemptoris Mater, ¿no? Me hicieron leer Redemptoris Mater, entonces en mi mente, el Papa me dice que es Redemptoris Mater y de un momento a otro... Ya no es, ¿no? Entonces, no, ¿por qué me cambian las cosas así? ¿Por qué lo aclaró muy bien? El único redentor es Cristo Jesús. No hay más redentor. Es el único redentor. Incluso el sacramento de la reconciliación, el perdón de los pecados, el sacerdote tiene el poder, pero él no puede perdonar. El que perdona en realidad es Cristo Jesús, que está detrás, pero él tiene el poder por decir esas palabras de que Jesucristo diga lo que él está diciendo, te perdono los pecados. Porque si él pudiera perdonarse a sí mismo, el Señor se perdonaría a sí mismo y no tendría que confesarse. ¿Verdad, no? Claro, pero él tiene que Qué heroico. confesarse con otros sacerdotes, el obispo tiene que confesarse con y el papa tiene que confesarse con un sacerdote. ¿Por qué? Porque es el poder de la otra persona, pero Jesucristo es el que está perdonando por medio del sacramento de la reconciliación. Esa es la parte importante. Esa es la parte importante. Que a veces creemos que el sacerdote tiene el poder, pero tiene el poder, por supuesto, por el sacramento del orden sagrado. Pero es Jesucristo el que está perdonando. Yo puedo decir esas palabras y no tienen valor ninguno. Yo te perdono los pecados, eso no tiene valor ninguno, porque yo no tengo el orden sacerdotal. Esa es la parte. Y entonces la redención, el único que puede, si la Virgen fuera corredentora, sería una diosa. Ese es el problema. Y esa es la confusión que pueden tener las personas. El único redentor, y por eso lo afirmaba muy tranquilamente, lo dijo muy bien, lo expresó. El único redentor es Cristo Jesús. Es el único. La Virgen María es la gran intercesora, más grande que los ángeles, que todos los santos, es la Virgen María la gran intercesora. Ujú. Ella intercede por nosotros, pero el que hace el milagro es Cristo Jesús. Sí, hablando de esto, en realidad a mí también, como decimos, me sacó de foco, ¿no? Porque hablábamos de el dolor corredentor. O sea, si un enfermo estaba con una enfermedad grave, ¿no? Ese sufrimiento se lo ofrecía al Señor para unirse a la redención que recibimos del Señor, la salvación eterna. Pero aunque a mí me costó, o sea, me dolió, ¿no? Me dolió esa parte. Yo también reflexioné que la iglesia es madre, maestra y por tanto enseña, Claro. ¿no? Y pensando cómo en la organización que tiene la iglesia, que en cada uno de los dicasterios que tienen allá, no está uno ni dos, son muchos sacerdotes y de lo mejor que hay en el mundo. Entonces, no sé esto en qué dicasterio caería, ¿no? Pero El el dicasterio de la fe, resultado, el de la fe, el de la el fe, ¿no es dicasterio de la cierto? fe. Ya. Entonces, el resultado de esto es de una larga conversación, de un largo estudio, de un largo discernimiento de todos estos sacerdotes. Y como decía antes, los mejores del mundo, Ya, dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces yo dije, pues, ¿y si la Iglesia está organizada de esa forma y las verdades que nos enseña hasta ahora la iglesia se alinea con lo que el Señor dijo y no hay nada que se oponga? No hay nada que hasta en este momento de algo que dijo el Señor
se diga, no, es que eso no fue así. Entonces yo dije, Señor, ayúdame a comprender esto y bueno, aunque mi corazón dice otra cosa por la madre, pues yo obedezco y me alineo junto con lo que la iglesia enseña. Hay cosas que hay que cambiar la forma de decirlas. Por ejemplo, en la renovación carismática, bautismo en el Espíritu. Crea la confusión. El bautismo es uno solo. No hay varios bautismos. Hay que decir una activación de la presencia del Espíritu en tu vida. Pero bautismo del Espíritu, si te pones a ver literalmente, es algo que es herético, porque no hay dos bautismos, hay un solo bautismo. Eso que le llaman en la renovación carismática bautismo del Espíritu es activación del Espíritu en tu vida. Se activa la presencia del Espíritu en tu vida. Pero el Espíritu tú lo recibiste una sola vez y una sola vez fue en el bautismo. En el bautismo sacramental. Y por Y ahí en la, viene y en la una, confirmación. ¿eh? Y en la Una confirmación. confusión. En la confirmación, digo, en la confirmación. Sí, bien. Pero en En el la confirmación sacramento. se reactiva la presencia, te vuelve a activar. Pero yo no puedo decir que bautismo en el Espíritu, porque entonces estoy diciendo, bueno, pero entonces ¿cuántos bautismos hay? El bautismo es uno solo. Uno solo. Eso hay Hay, que hay, cambiarla. sí, hay uno solo y se lo recibe una sola vez en la vida, Nada más. ¿no es cierto? Y por eso también, Y está por ejemplo, En Efesios está un ujú, solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Eso está en Efesios, Efesios 4, en la carta de Efesios. claro. Ujú, Es básico, es central de la fe católica. Un solo ujú. bautismo. Y el bautismo también podemos decir el bautismo de deseo, el bautismo de... Y por eso dice, precisamente dice, un solo Señor. Exactamente. Es, Ujú, quiere decir que es el único que puede ser redentor. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Eso está muy claro en Efesios 4. Vamos, no hay vuelta que darle. claro, así es. Ujú. Ya, Y la iglesia es tan generosa que, por ejemplo, eh, si una persona, esto se ve en OICA, en el ministerio de OICA, si una persona está asistiendo a las clases de OICA para recibir el bautismo y de pronto tuvo un accidente y esa persona muere, entonces ya inmediatamente se se considera considera como si estuviera bautizado por el bautizado. bautismo de deseo, Ya, El bautismo de deseo, sí. O el bautismo de sangre, si muere el bautismo mártir, de no habiendo sangre, sido. ajá. Ajá, o sea, Entonces, pero esos son casos excepcionales, ¿no? exacto. claro, pero existen, Existe, pero incluso, existen, sí. incluso entiendo yo que una madre católica que está esperando a su bebé muere, ¿no? No ha dado a luz a su bebé, entonces el bebé también por bautismo de deseo del padre o de la madre en este caso, también es asumido Y como bautizado. además, otra cosa importante, vamos a suponer que el bebé está en ICU, así quiere decir intensive Ay, care, ya, y está de está en muerte, está cuidados de muerte. intensivos, claro. Ujú. Entonces, yo puedo bautizar al niño si los padres están de acuerdo. Y el agua que le voy a echar es un gotero. Y entonces con el gotero digo, le echo una gota de agua, Pues yo te gotero. bautizo en el nombre Ya. del Padre Una gotita, dos gotitas, tres gotitas. y otra gota y del Hijo Hijo y otra y del gotita. Espíritu Santo, Ujú. si los padres están de acuerdo. Claro. Y el niño queda bautizado. Por eso es que en China, cuando hubo una gran persecución, ellos pasaron 3 siglos sin sacerdotes y se bautizaban unos a otros, padres a hijos, y así se mantuvo la fe
católica en China. Increíble. Eso solamente se puede hacer en caso de emergencia. No, la iglesia es hermosa. La iglesia es hermosa. Como es que hermoso es el Señor. Hermoso es su fundador. Hermoso es Dios. Eh, y nos ama tanto a nosotros que, por ejemplo, de los 600 y pico leyes que tenían los judíos, el Señor nos los resumió en 10 mandamientos. Ya, así fue. Y no contento el Señor con eso, viene su Hijo y dice, mandamiento nuevo os voy a dar. Y los 10 mandamientos los resume en uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a Y tu al prójimo prójimo, como a ti mismo. así mismo. El mandamiento Entonces, del amor. Porque precisamente este evangelio del día de la Trinidad es tanto amor Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para que todo el mundo no perezca, sino que tenga la vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para que el mundo se salve. Dios es amor. Y esa es otra revelación. Dios te ama, y es un misterio el amor de Dios porque por si, supuesto. si por ejemplo, como tú en algún momento ponías a Hitler, se hablaba de Hitler, si Hitler en el último momento se arrepiente, pide perdón, se salva. O Ahí sea, está Longino y ahí está Dimas. Dimas más, porque Dimas muere a continuación. claro, Claro, claro. Ajá. el primer Longino siguió santo, vivo. Sí, sí. claro. Hay una Y historia fue, muy bonita con Longinos. Dice que, bueno, esto cuenta la tradición o leyenda, no lo sé. El hecho está en que cuando él con la lanza, ¿no? Abre el costado de Cristo, el agua le cayó, porque es un chorro que de agua cae, ¿no? Y Y él sangre, tenía, y sangre. y sangre, claro. Pero el agua en este caso le cayó a los ojos, él tenía un problema en la vista y por eso estaba siendo relegado, bueno, de centurión era, pero anda a ver a los muertos, tú, ¿no? Sea, un sitio que no era para un soldado como él, ¿no? Por el problema de la vista y cuando le cae, lo sana físicamente y dice, ¿no? Y cae de rodillas. En verdad, este era Este hijo es de el Hijo Dios. de Dios. Doble, ¿no? Doble, le quitó la doble ceguera, la ceguera Exactamente. física y la Y la ceguera espiritual. espiritual. Ajá. Exactamente. Exactamente. Ya. Sí, señor. bueno, hermanos, gracias por habernos acompañado. Les invitamos para las próximas clases que van a ser celebradas en junio 11 y junio 25. Quedamos cordialmente invitados y damos por terminada la charla agradeciéndole a Rafael y agradeciéndole primeramente al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor Dios Padre Santo, gracias por esta palabra de amor, de bondad, de misericordia infinita que tú nos has regalado a todos los presentes, Señor. Bendícenos y bendice también a los hermanos que no pudieron asistir. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias en el santísimo nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Padre nuestro, Que Que estás estás en en el el cielo, cielo, santificado santificado sea sea tu tu nombre. nombre. Venga a Venga a nosotros nosotros tu tu reino. reino. Hágase Hágase tu tu voluntad voluntad en la en la tierra tierra como en como el en el cielo. cielo. El pan Danos hoy nuestro de nuestro pan de cada cada día. día.
Danos, Leo, perdona nuestras ofensas, como como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.